Seguidamente intervendrá el señor ex consejero de Estado, doctor Rafael Ustó de la Font Pianeta, con el tema impugnación de los fallos de los inspectores de policía ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Nuevamente, doctor, un cordial saludo y bienvenido a este espacio de inspectores e inspectores de policía. Buena tarde. Señor presidente, doctor Aníbal Torres, buenas tardes a todos los asistentes, demás miembros del colegio. Permítanme, en primer lugar, reiterarle, como lo hice el día de la instalación de este importante evento, mi más sentida expresión de reconocimiento por la posibilidad de permitirme participar en estas conversaciones con un gremio tan importante para el país. Créanme que les reconozco a la Policía Nacional y a sus miembros en todos los niveles de su organización el más profundo respeto y consideración por la labor que históricamente han desempeñado para viabilizar la convivencia entre los colombianos. Para mí resulta además profesionalmente importante adentrarme en el análisis, en la medida de mis posibilidades, de un tema cercano a mi actividad profesional y académica, como el que se me ha encomendado para que en la tarde de hoy lo haga con respecto a los intervinientes en este evento. Quiero observar adicionalmente que el tema de las decisiones de policía y su control judicial, como todos ustedes seguramente, y estoy cierto en ello, que así es, lo saben, no es un tema reciente. Indagando información complementaria a la que pudiese tener en cuanto a mi actividad profesional y académica sobre el tema, encontré posiciones antiquísimas sobre el particular, decisiones de la jurisdicción contenciosa, por ejemplo, desde antes de la mitad del siglo pasado, en donde ya se tocaba lo concerniente a la naturaleza y al control judicial de los actos de policía. Tema del cual el juez contencioso se ha ocupado en no pocas oportunidades, inclusive en recientes decisiones sobre el particular. Por razones del tiempo que se me ha concedido para intervenir ante ustedes, voy a concitar en mis comentarios las posiciones doctrinarias y jurisprudenciales que se han emitido al respecto, pero fundamentalmente las perspectivas desde las cuales, en mi modesto parecer, considero que aterriza la definición de esa posición frente al control judicial de los actos de los inspectores. Sin perjuicio de anotar igualmente cómo en ello puede contribuir más el legislador que recientemente ha expedido una codificación muy importante para el país, pero como toda obra humana ha presentado situaciones controversiales y posiciones encontradas en cuanto al alcance de su contenido. Y es posible que este adicionalmente sea uno de esos temas. En consecuencia, mi propósito
es el de aportar elementos de juicio que puedan servir a posteriori, y si puedo colaborar en ello, lo haría con mucho gusto, inclusive para que esta importante organización que usted regenta, señor presidente, asuma una posición pública sobre el particular. Me parece que en la adopción, hasta donde pueda tener conocimiento de la legislación vigente en el día de hoy, faltó mucho el aporte de quienes cotidianamente trabajan en su empeño y en su dedicación en hacer viable la procedencia de la aplicación de una legislación tan importante para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Para tal efecto, voy a tocar esquemáticamente los siguientes puntos referenciales para poder finalmente adoptar y exponer más bien una posición sobre el particular. Referente sobre el concepto de Estado y la administración en sus distintas modalidades. En segundo lugar, lo concerniente al control judicial de la actividad administrativa propiamente dicha. En tercer lugar, los fundamentos en el orden jurídico colombiano de la función policiva y del cuerpo policial que rige en nuestro país, el alcance de lo que en el Código de Convivencia, de Seguridad y de Convivencia Ciudadana, adoptado mediante la Ley 1801, se identifica bajo la denominación del alcance, del concepto de autonomía del acto y el procedimiento de policía. Norma que tiene un muy alto contenido para efectos de el tema que vamos a tratar, lo que nos permitirá finalmente abordar lo concerniente a la identificación de las funciones que desarrollan los inspectores de policía. Repito, consideraciones que me permitirán exponer mi posición personal, profesional y académica sobre el tema que me ha sido encomendado. De tal manera que bajo esas premisas procedo de conformidad, señor presidente. El referente inicial decía necesariamente nos coloca a partir de las consideraciones de lo que es el Estado social y democrático de derecho. Concebido además en nuestra Constitución bajo una formalización constitucional definida a partir del texto adoptado en 1991, pero que en verdad se venía construyendo a pesar de las premisas de la Constitución de 1886, a partir a su vez de la reforma social de 1936, bajo la égida del gobierno del presidente López Pumarejo. Y fue todo ese proceso el que llevó al constituyente nuestro de 1991 a readaptar y reorientar un nuevo modelo de Estado. Es importante en organizaciones como las que a ustedes les convoca observar cómo ese nuevo modelo de Estado se surte, sin perjuicio a pesar de que algunos consideren todavía de que eso no ha sucedido, bajo la connotación central de la prioridad en la relación entre la autoridad y el administrado
de la protección de los derechos. Nosotros dimos un viraje que algunos todavía se niegan a aceptar en la estructura funcional de la concepción de lo que es el Estado en su relación autoridad-asociados. Y pasamos de una concepción casi que radical de la superposición de la autoridad frente al administrado, casi considerándolo no como un sujeto de derecho, sino como un súbdito, a una nueva versión en esa relación que es supremamente determinante por el respeto y la trascendencia que a la persona como miembro del elemento poblacional del Estado se le debe conceder. Esa contextualización igualmente implica un replanteamiento no solamente en la estructura del Estado, sino en la concepción de la noción de autoridad pública. Y allí adquiere un valor fundamental lo concerniente a los fines esenciales del Estado, a los fines que ese Estado social persigue y que debe ser un propósito de todos los sujetos que lo conforman, tanto de autoridades como de asociados. Y esa es la explicación trascendente que se le debe dar al artículo 2 de la Carta Nuestra. Si ustedes observan, el artículo 2 de la Carta Nuestra tiene dos componentes esenciales. El primero de ellos, por primera vez en una constitución política nos atrevimos a decir, a establecer, a aspirar, si ustedes quieren, cuáles deben ser los fines esenciales que nuestro Estado persigue. Yo creo que no nos faltó ninguno. Y cuando uno lee ese artículo segundo, encuentra cómo son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Definimos un rumbo. Y eso le da sentido a la segunda parte. Yo quiero recordar, seguramente todos ustedes lo saben, pero quiero recordar que la segunda parte del artículo 2 existió casi en todas las constituciones que tuvimos desde el siglo XIX, incluida la del 86, pero que parecía una norma en abstracto. Ahora tiene mucho más sentido. Cuando allí se dispone, y es una reproducción de uno de los textos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, según la cual las autoridades de la República están instituidas para proteger a las personas, ya no tanto como lo decía la Constitución del 86 en su vida, honra y bienes, no, en esos y en todos los demás derechos. Fíjense que allí se identifica el eje central de la posición filosófica del constituyente en cuanto a ese modelo de Estado nuevo del que hablaba anteriormente. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a las personas y no para causarles daño. Y ese debe ser el faro orientador de la acción de cualquier autoridad pública. Y entonces allí es donde aparece la sustentación ideológicamente valorativa del concepto de administración.
Es evidente entender que por razones de especialización, la organización del poder político determina que la misión del Estado se reparta en funciones y estas funciones a su vez deban ser desempeñadas por determinados órganos e instituciones. Pero dentro de ese escenario, no cabe la menor duda que adquiere una mayor trascendencia. No es que sea más importante que los otros. No, adquiere una importante trascendencia, una determinante trascendencia en el cumplimiento de esos fines. Aquella parte del Estado a la que se le encomiende hacer efectivo el logro de esos fines esenciales que el mismo Estado propone. Y ese sector en la estructura del Estado lo asume la administración pública. Y ese es el concepto de administración pública. Por eso hay que recordar siempre, lo hago en mis actividades académicas, de dónde viene la palabra administrar. La palabra administrar viene de la conjunción latina administrare, que significa servir a otro. Y en el caso de lo público, se ha entendido entonces, en desarrollo de esa segunda parte del artículo segundo de la carta que mencionaba antes, que las autoridades de la República están instituidas para servirle a la comunidad. Y bajo esa premisa, entonces, se entiende la identificación dentro de esa estructura funcional del Estado, la existencia de la función administrativa y la importancia que ella tiene. Revisando el sinnúmero de nociones que los autores en la doctrina comparada y en la nuestra, por supuesto, le dan a la función administrativa. Encuentra uno una conjunción y una concurrencia de propósitos y de objetivos que coinciden con estos fines esenciales del Estado que he mencionado. Actividades de planificación, de organización, de orientación, que tiendan a hacer viable las políticas públicas en materia de satisfacción de necesidades de la comunidad, el ejercicio de los derechos y de las libertades, pero la protección de los administrados en ese sentido, es decir, el concepto de seguridad. Entonces, si a ello aparejamos entonces el concepto institucional, el sujeto de la función administrativa, que es la administración, ello explica entonces la amplitud que el ordenamiento jurídico nuestro le concede a la misma. La Ley 489 de 1998, que es el Estatuto General de la Administración Pública, artículos 38 y siguientes, concordantes, supera la histórica consideración sobre administración orgánica, que es el aparato administrativo del Estado, identificado como tal, que en nuestro caso, dice el artículo 38 de la misma ley citada, son los órganos integrantes de la rama ejecutiva del poder público. Pero también agrega conceptos importantes adicionales que integran el de administración, como es el de que también forman parte de la administración, así no sea del aparato administrativo, todas aquellas demás entidades del Estado que sin pertenecer a él cumplan funciones administrativas. Claro, por eso, desde el punto de vista funcional, por ejemplo, la rama legislativa es administración pública. La rama judicial es administración pública. Y hay un tercer componente que es el de los particulares,
autorizado por los artículos 123 y 210 de la Carta, para cumplir funciones públicas, entre ellos la administrativa, que es lo que la doctrina denomina la administración por colaboración. En ese contexto también hay que entender, para poder explicarnos lo que después vamos a hablar sobre el control, porque a veces pasamos desapercibidos estos conceptos básicos y eso nos impide analizar con una mayor amplitud y concepción razonada la temática correspondiente. Decía que con esta concepción de la administración se supera el denominado criterio histórico, según el cual la administración pública solo podía ejercer funciones administrativas. Concepto que hoy es en el derecho administrativo moderno completamente superado, en el sentido de que se ha entendido que la evolución del concepto de Estado y por ende de administración comporta el que la administración pública, si bien ejerza predominantemente funciones administrativas, también pueda ejercer otro tipo de funciones. Y en efecto lo hace. Entre ellas, la función judicial. Y en ese contexto es importante entonces entender el alcance de la regulación que recoge esa posibilidad funcional que tiene hoy la administración en nuestro país y que está consagrada en el artículo 116 constitucional, en el que también en muchos casos no se atiende a su verdadero alcance. El artículo 116 constitucional está ubicado en el capítulo de la estructura del Estado colombiano, en el título de la estructura del Estado colombiano. Y en donde nosotros identificamos tres niveles de decisión. En primer lugar, las ramas del poder público que todos conocemos. En segundo lugar, los órganos autónomos e independientes de esas ramas. Y en tercer lugar, el nivel de los particulares que cumplen funciones públicas. Y cuando el artículo 116 habla de la administración de justicia, es necesario tener presente cómo también evolucionando en esa área, ya para nosotros no solamente la rama judicial es la única que administra justicia. Si ustedes observan en el contenido del artículo 116 aparece, como es obvio, en primer lugar la rama judicial porque es el órgano competente del Estado. Es el órgano estable del Estado al que se le encomienda esa importante misión. Pero ya expresamente admitimos que fuera de la rama judicial propiamente dicha existen otros escenarios dentro del Estado encargados de administrar justicia. El Congreso de la República, por ejemplo. Y para lo que nos interesa en la parte pertinente cuando se determina que la administración pública igualmente puede cumplir funciones judiciales. Pero es importante detenernos allí para observar lo siguiente. ¿Cuál es el marco de referencia bajo el cual la administración pública puede cumplir fuera de la función administrativa y de otras funciones paralelas que se le puedan atribuir? Pueda cumplir, decía, la función judicial. Y repito, esto es muy trascendente para lo que voy a concluir posteriormente. Solo con carácter excepcional
en los casos en que la ley lo señale así expresamente en relación con determinados temas. Y es entendible. Es entendible por cuanto esa asignación de función judicial a la administración pública es una excepción. Y como tal, la teoría general del derecho enseña desde siempre, postulado que todavía se mantiene vigente, que las excepciones tienen que ser expresamente consagradas en el ordenamiento jurídico y solo son aplicables con carácter restrictivo a los casos expresamente señalados en las normas correspondientes. Eso quiere decir, por lo menos en el entendimiento que el suscrito hace de la norma, como se ha entendido también jurisprudencialmente, que para que la administración pueda ejercer funciones judiciales requiere de un texto de carácter legal, ni siquiera reglamentario, de carácter legal, como lo dice la norma expresamente, en donde se le asigne específicamente tal o cual función judicial y bajo qué condiciones puede ejercerla. Entre otras porque a las excepciones no se puede llegar por vía interpretativa, que es otro de los problemas que hemos tenido en este tema. Según el artículo 6º constitucional, las competencias se tienen o no se tienen. Y ante la duda es mejor no ejercerlas, porque podemos estar comprometiendo por lo menos nuestra responsabilidad disciplinaria y consecuentemente inclusive la penal. En consecuencia, pues esta regla excepcional del artículo 116 para el caso que nos ocupa es supremamente trascendente. Y eso entonces nos lleva a observar cómo, si bien la administración puede asumir funciones judiciales por transferencia que el legislador le hace, solo lo puede hacer bajo las condiciones expresamente establecidas. En lo demás, la administración sigue siendo administración. Y sus actuaciones serán miradas desde ese punto de vista. Y entonces ahí es donde entra en juego el control judicial de la actividad administrativa propiamente dicha. Y es lo que sustenta la existencia de una jurisdicción contenciosa. Jurisdicción contenciosa que debe velar porque la actividad administrativa se desenvuelva y se desarrolle bajo las condiciones que el ordenamiento jurídico ha señalado para ello. Bajo la consideración de entender igualmente que la existencia de una jurisdicción contenciosa en el modelo que nosotros tenemos, es un modelo tomado del derecho francés post-revolución de 1789. Se justificó allá como se ha justificado en todos los países en donde existe dicha jurisdicción, como en el caso nuestro, en que la fundamentación histórico-jurídica de su existencia radica en la necesidad de controlar el ejercicio del poder público por parte de las autoridades públicas. Allí vale la pena recordar cómo el primer instrumento procesal en el derecho francés se conoció y se conoce bajo la denominación del recurso por exceso de poder.
que es el equivalente a lo que después en el mundo occidental conocimos nosotros bajo la denominación de acción de nulidad, que lo que pretende es eso, evitar que el gobernante, la autoridad, ejerza sus atribuciones dentro de los límites que le han sido señalados. Y a partir de ahí surgen otra serie de mecanismos procesales que explican la existencia de las pretensiones que hoy conocemos en el ordenamiento jurídico contencioso vigente en nuestro país a partir de la adopción del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, puesto en vigencia mediante la Ley 1437 del año 2011. Y observemos que el objeto de esta jurisdicción está diseñado sobre la base de un control pleno de la actividad administrativa. Sin perjuicio de que ese control pleno sobre la actividad administrativa a través del ejercicio de la acción contenciosa con las pretensiones que se regulan en el Código. Inclusive parta de la consideración de ejercerlo, me refiero a ese control, bajo la aplicación de los criterios de especialidad, como dice el inciso primero del artículo 104 del mismo texto, son del conocimiento de la jurisdicción contenciosa todos los actos, contratos, hechos, operaciones, omisiones comprendidos en el derecho administrativo, dentro de lo cual también queda incluida la denominada vía de hecho administrativa. Y es importante observar cómo en ese mismo texto, artículo 104 citado, también para lo que a esta conversación concierne, se adopta el denominado criterio orgánico. ¿En qué consiste ese criterio orgánico? Responde al criterio evolucionista del que hablé anteriormente. Como la administración no solamente ejerce funciones administrativas, sino de otra índole, inclusive diferentes a las judiciales. Ese criterio orgánico enseña que en esos casos, no obstante que el objeto de controversia no sea de naturaleza administrativa, el juez contencioso tiene competencia para conocer sobre ello por el hecho de que en dicha actuación intervenga una autoridad pública o un particular que cumpla funciones públicas. Sin perjuicio de las excepciones en materia de competencia que ese mismo ordenamiento jurídico establece y sobre el cual también nos vamos a referir un poco más adelante. El artículo 105 del Código establece casos en los cuales, pero expresamente, como debe ser, casos en los cuales, no obstante que en una actuación determinada, así sea administrativa, pero que en ella intervenga una autoridad pública, no son del conocimiento de la jurisdicción contenciosa. Eso coincide con lo mencionado en armonía con el artículo 116 constitucional. Fíjense que ahí se señalan 4 casos. Y uno de ellos es el de los denominados juicios de policía. Y en donde, en mi sentir, tanto al legislador contencioso como al del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana
le faltó precisión en relación con ese artículo 116 constitucional. Yo diría más al código de policía que al contencioso, porque el contencioso aludió a los juicios de policía regulados por la ley. ¿Y cómo deben ser regulados por la ley? En forma expresa. Que en mi opinión, desde ahora lo anuncio, es una de las falencias que el Código de Convivencia tiene manifiestamente en cuanto a las funciones de las autoridades de policía que él contempla. Sí, el numeral tercero del artículo 105 del Código Contencioso excluye de la jurisdicción contenciosa los juicios de policía, pero ¿cuáles? Los que la ley regule. En aplicación de lo dispuesto por el artículo 216 constitucional. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Y después lo vamos a reconfirmar con el mismo código de policía. Quiere decir ello que salvo el tema de los juicios de policía porque se considera como ejercicio y expresión de una actividad judicial, en las demás actividades, el juez contencioso es competente para controlar judicialmente la actividad de los distintos órganos administrativos. Y así pasa con los otros 3 casos que se mencionan allí. Tomo a manera de referencia el numeral primero, cuando se dice que las actuaciones contractuales o extracontractuales de las empresas financieras del Estado que se impliquen el desarrollo del giro ordinario de sus negocios son del conocimiento del juez ordinario. ¿Eso qué quiere decir? Contrario sensu, que las actuaciones contractuales o extracontractuales de las empresas financieras del Estado que no tengan que ver con el giro ordinario de sus negocios son del conocimiento del juez contencioso. Lo que se llama una interpretación de razonabilidad. Y entonces, bajo ese contexto, entre el concepto de Estado, administración, función administrativa y control judicial de la función administrativa, ellos nos colocan en el escenario del poder de policía, denominado dentro del Estado. Y entonces nos identifica el fundamento de lo que es la policía en el contexto del Estado. Y si nosotros observamos lo que en forma expresa señala el artículo 218 sobre el fin primordial de la policía, observamos que fuera de identificar que la policía es un grupo armado, yo por ejemplo disiento notoriamente del constituyente, ustedes espero que ojalá compartiéramos el análisis. Yo no creo que el concepto de policía dentro del Estado sea únicamente el concepto del grupo armado. ¿Ustedes están armados? ¿Okay? Me parece que la policía debería abogar por un replanteamiento del tema. No, la policía es una expresión democrática del Estado desde el punto de vista institucional y funcional, a la que se le encomienda esa misión importantísima que dice allí, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Tamaña responsabilidad.
que no solamente se garantiza con armas. Y hay muchos componentes de esa expresión institucional del Estado tan o más importantes que las armas. La prevención, por ejemplo. El mismo código, cuando inicia su desarrollo, habla del concepto preventivo, de la misión de la policía. Pero bueno, sin perjuicio de ello, yo creo que lo que hay que resaltar es la finalidad esencial del cuerpo. Y leyendo algún mensaje que envían, la expresión, hay que recordar que la expresión civil que utiliza el constituyente desde siempre, no es de ahora, es para diferenciarla de lo militar. Pero esa concepción civilista, que encuadra perfectamente en lo administrativo, denota claramente que la misión es otra. El tema de la fuerza, el tema del ejercicio de ella, es un tema posteriori. Pero la misión como tal, no cabe ninguna duda que está comprendida dentro de eso que hablábamos inicialmente, el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, que se le encomienda a las autoridades administrativas. Luego, no cabe ninguna duda, en mi sentir, y eso es lo que quiero enfatizar, sobre el carácter administrativo que tiene la policía y el ejercicio del poder de policía en nuestro medio. Estaba repasando algunos textos sobre la materia el derecho comparado, la doctrina comparada, pero no es necesario que vayamos tan lejos. Yo los invito a que revisen la última edición de la obra de Derecho Administrativo de Jaime Vidal Perdomo, Antes de morir, en donde hace un extraordinario análisis del poder de policía. Un extraordinario análisis del poder de policía y de sus manifestaciones. Y generalmente en todos los textos de derecho administrativo aparece el tema, pero me parece que no es necesario, si se quiere pues hacerlo está bien, pero referentemente el análisis que hace Jaime Vidal en su texto es un análisis además de doctrina comparada y de las posiciones que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han tenido sobre el particular. Y reitero el carácter administrativo de la policía y de la función que ella esencialmente desempeña en cuanto a la protección preventiva del ejercicio de las libertades y de los derechos ciudadanos. Yo creo que a eso se debió deber la denominación del código. Yo escuchaba al doctor Rodríguez el lunes, creo que fue el doctor Rodríguez que decía, ¿por qué convivencia ciudadana? Y es que las demás personas no tienen derecho pues a ser protegidas. Y yo creo que aquí el concepto de ciudadano hay que entenderlo en forma universal, que también es una de sus expresiones etimológicas. Debe entenderse el elemento poblacional del Estado, ¿no? En ese sentido, que coincida y coincide además a mirarlo en esa forma, bajo esas perspectivas. Cuando uno analiza los objetivos específicos en el código de policía y ve la relación de las actividades y de los propósitos que allí se persiguen, todos concurrentes a eso, al ejercicio de esa libertad ciudadana, pero al carácter protectivo que el órgano policial tiene a su cargo y bajo su responsabilidad. Reitero, trascendente para, como lo dice la norma, la convivencia
pacífica para que los colombianos podamos vivir en paz. Y eso implica todo el desarrollo de una temática, una estructuración del concepto de autoridad de policía. Noten ustedes, por supuesto que lo saben muy bien, cómo en el concepto de autoridad de policía, sin necesidad de aludir a una jerarquización, ella se da por su propia naturaleza. Y entonces, ¿quiénes son autoridades de policía? El primero, el presidente de la República. Claro, sí, es la suprema autoridad administrativa según el artículo 189 constitucional. Los gobernadores y los alcaldes, las autoridades especiales de policía, los inspectores. Y entonces hay una distribución de competencias cuyo ejercicio está asignado por el respeto a unos procedimientos. Y a unos procedimientos debidamente regulados. Eso explica igualmente algunas confusiones que suelen presentarse en relación con el tema siguiente del que vamos a conversar. La función de policía, según la regulación correspondiente, está sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones. Sí, es cierto que en determinados momentos deben adoptarse decisiones policivas en el inmediato tiempo que las circunstancias lo permitan. Pero esa no es la generalidad de la actuación policial. Cuando uno lee en el código y observa esa distribución de competencias y luego se habla de un procedimiento único y un procedimiento abreviado y de uno verbal tal cosa, disipa la inquietud de algunos en el sentido de que inclusive se puede prestar un ejercicio arbitrario, sí, que puede suceder en cualquier escenario, no solamente en la policía, pero no por falta de regulación. Y entonces, por eso es que hay que entender en debida forma lo que les mencionaba en cuanto al alcance del concepto de autonomía del acto y del procedimiento de policía que se refiere al artículo 4 del Código. Y fíjense que tiene allí dos componentes, igualmente dos componentes, dos reglas, si ustedes quieren. La primera de ellas, en relación con la inaplicación de la vía administrativa que se refiere a la primera parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según lo dispone igualmente en armonía con su artículo 2. Pero miren lo que la regla está diciendo. La regla lo que realmente está diciendo es que en las actuaciones de policía que requieran, por razones de recuperación o mantenimiento del orden público, la adopción de decisiones inmediatas, no se aplica la vía administrativa del libro primero, por supuesto. Pero eso no quiere decir, por un lado, que esa actividad deje de ser administrativa, desde el punto de vista policial. Segundo, eso no significa que la decisión no tenga un procedimiento. Lo tiene, aún en esos casos. Así sea mínimo. Basta revisar el código. Y lo tercero es que esa regla no es universal. ¿Por qué no es universal? Porque revisando el mismo código me encuentro con el parágrafo del artículo 214 que trata sobre las decisiones de policía en relación con bienes culturales o arqueológicos.
Y observo que expresamente se dispone que en ese caso se le da traslado a la autoridad del sector de la cultura, pero sí es aplicable el libro primero del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ahí dice expresamente. Eso reafirma la connotación, repito, administrativa, en el sentido de que hay casos en los cuales evidentemente la vía administrativa a que se refiere el Código Contencioso no es aplicable en ciertas decisiones de policía. Pero, insisto, eso no significa ni que deje de ser administrativa ni que no tenga procedimiento. Y que la excepción no es universal, por lo que acabo de mencionar en el parágrafo del artículo 214 en relación con estos bienes culturales o arqueológicos. Y la segunda parte, en relación con la aplicación del control judicial contencioso regulado allí. Noten ustedes que ahí la segunda regla está redactada en sentido positivo. En el primer caso está redactada en sentido negativo. Cuando la decisión de policía sea para conjurar la situación de orden público y requiera de una actuación inmediata, no se aplica el libro primero del Código. Fíjense que en la segunda parte la redacción es la contraria. La parte judicial del Código Contencioso se aplicará salvo en los casos de los juicios de policía, a que se refiere el numeral tercero del artículo 105. Claro, porque son judiciales. Eso es lo que quiere decir. Ya mencioné sentido interpretativo a contrario sensu. Eso es lo que quiere decir. Es que salvo cuando la ley expresamente le asigna a la autoridad policiva una función judicial determinada, de más casos, la acción sigue siendo administrativa y por lo tanto el control judicial sobre ella es procedente. Y quiero decirles que así lo ha entendido el juez contencioso. Ahorita más adelante voy a comentarles y a leerle un poquito una sentencia reciente sobre la sección primera del Consejo de Estado sobre el particular. El control judicial sobre la actividad policial se mantiene como regla desde la óptica de lo administrativo, salvo en los casos del numeral tercero del artículo 105, es decir, cuando una ley expresamente le asigne a la autoridad policial el cumplimiento de una función judicial. Pero lo demás sigue siendo administrativa. Y si sigue siendo administrativa, se le aplica el artículo 104 del Código. Ese es el contexto razonadamente interpretativo que estas dos normas deben tener y que va fijando además mi posición sobre el particular. Y entonces, consecuentemente, si observamos cuáles son las funciones al tema en concreto que puede ser predicado de las demás autoridades administrativas, pero el tema en concreto de las funciones de los inspectores de policía, si uno se detiene en el artículo 206, expresamente atinente a ese, ¿qué observa? Son funciones asignadas ¿a quién? A los inspectores de policía. ¿Los inspectores de policía son servidores públicos? Claro. ¿Qué clase de servidores públicos son? Empleados públicos, independientemente de la forma de vinculación que tengan con el Estado. En alguna disposición del Código o de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia se les califica como funcionarios judiciales, no.
en su esencia son servidores públicos de naturaleza administrativa. O sea, originariamente no están vinculados a la rama judicial. Es decir, por excepción pueden cumplir funciones judiciales ustedes. Y en ese carácter hay que mirar la temática correspondiente. Entonces, si uno mira, observo, hacía una identificación de lo que allí se dice en el artículo 206, medidas de ejecución, medidas correctivas en única instancia, medidas correctivas en primera instancia, el tema de los procedimientos que ya mencionamos. Y aquí es donde yo encuentro realmente la falencia del legislador, notoria. Si uno quisiera verificar la naturaleza de cada una de esas funciones que aparecen allí, sin ningún problema podría calificarlas de administrativa todas. Y ahora viene una crítica frente a la posición jurisprudencial frente al tema, pero en principio, inclusive de aquellas que se refieren a la reparación, al tema de reparaciones, que en tiempos pretéritos el juez contencioso consideraba que el único que podía decretarlas era el juez. Ya hoy no es cierto. Hay distintas regulaciones en virtud de las cuales por vía administrativa se pueden inclusive tasar perjuicios. Les doy dos ejemplos. La ley de víctimas establece que por vía administrativa las víctimas puedan ser reparadas, económicamente hablando. Luego, hoy no es cierto que esa es una función netamente judicial. En materia de contratación estatal, el Estatuto General de Contratación permite hacerlo. En el artículo 14, cuando habla de los poderes exorbitantes del Estado. Otra cosa que la administración no la utilice. Y entonces, lo que es de observar, por lo menos en mi caso, frente a todo lo dicho, cuando uno decía aterriza en el tema de la función del inspector, uno podría concluir, señor presidente y señores asistentes, podría concluir en que todas esas funciones tienen una naturaleza administrativa. ¿Y cuál es la deficiencia que allí encuentro yo desde el punto de vista normativo? El que a la función judicial de los inspectores de policía no se le da el tratamiento constitucionalmente exigible para hacerlo. Y eso genera dificultades interpretativas y aplicativas. Lo primero, porque se está desconociendo el mandato constitucional en virtud del cual la administración solo cumple funciones judiciales por vía excepcional en los temas que el legislador le señale. Y se le señale expresamente y las condiciones para hacerlo. Y entonces ¿eso en qué ha terminado? Eso ha terminado en que es el juez, inclusive, el mismo juez contencioso, en parte el constitucional, pero más el contencioso. Para esta conversación de hoy yo consulté alrededor de unas 15 sentencias del Consejo de Estado, como les decía, desde 1953, en donde lo ha hecho por vía interpretativa. ¿Y cuál es el concepto en resumen del juez contencioso? Dice es que cuando la función policiva implique el funcionario policial está resolviendo un conflicto entre particulares, eso es una función judicial.
Es una función judicial. Yo personalmente disiento de esa posición, disentí siempre de ella. Estuve de acuerdo en algunos casos por necesidad de darle viabilidad a la administración de justicia. Pero creo que no es un argumento sólido por la invocación constitucional a la que he hecho referencia durante esta conversación. La acción judicial al estamento es colocarlo en una situación excepcional en cuanto a la real naturaleza de su actividad. Luego tiene que señalársele expresamente, e insisto, y las condiciones bajo las cuales puede ejercer esa función. En consecuencia, señor presidente, para ir concluyendo, yo me he pasado un poco del tiempo asignado. No me cabe la menor duda de que el Poder Legislativo tiene varias formas de expresión en el ordenamiento, el Poder Político, perdón, tiene varias formas de expresión en el ordenamiento jurídico colombiano, de naturaleza legal y reglamentaria, de naturaleza funcional operativa, cada una de ellas reguladas en el ordenamiento jurídico, reiterando bajo la égida y la concepción de que el servidor público únicamente puede hacer aquello que expresamente le esté permitido a voces de los artículos 121, 122 y sexto de la Carta Política. Y que el estamento policial puede cumplir. Efectivamente, yo escuchaba a quien me antecedió en el uso de la palabra al final, hablando de lo del parágrafo del 206 y esa sentencia de la Corte Constitucional que declaró la constitucionalidad de esa norma, que le impedía al inspector inclusive cumplir comisiones judiciales. Fíjense. Y que luego vino la ley pertinente de este año, si mal no recuerdo, y modifica e incorpora la permisión en ese orden. Entonces, eso decía, presenta esa falencia de la regulación, en donde al aplicador de la norma no le queda un grado de certeza real sobre cuáles podrían ser esas funciones judiciales asignadas al inspector de policía. Y reitero, con la consideración jurisprudencial, la tesis, por razones de tiempo no me detengo a leerles la parte pertinente de la sentencia, pero les voy a dar por vía del señor presidente la referencia. En esa sentencia, además, se recogen las 11 anteriores que revisé y otras de la Corte Constitucional. Me parece una sentencia de la sección primera muy completa sobre el análisis de la función policiva desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista judicial. E insisto, no comparto plenamente el concepto de lo judicial en lo policivo, sobre la base de que sea judicial aquello en donde el funcionario, el inspector en este caso, resuelva conflictos entre particulares. Repito, porque hay otros conflictos entre particulares que resuelven otras autoridades administrativas que no son judiciales. ¿Por qué? Porque le falta la calificación como tal, para que todos tengamos claridad, porque ese es un principio universal del factor de competencia. Y eso a ustedes les puede traer dificultades en la praxis. Para terminar entonces, en conclusión final, señor presidente, señores asistentes, en que sobre la base de que el estamento policial es de naturaleza administrativa y la función que cumple es de naturaleza administrativa, desde ese punto de vista el juez contencioso tiene plena facultad para conocer de las impugnaciones que sobre esas funciones administrativas se presenten a través del ejercicio de la acción contenciosa bajo los términos y condiciones
que el código de la materia establece, excluidas las funciones judiciales que la ley expresamente le atribuya a la autoridad policial y las condiciones para hacerlo. Rematando con la idea que ya mencioné antes, me parece que desde ese punto de vista, si hoy miré en la programación que había una charla sobre las reformas al código, que seguramente van a tener en cuenta las posiciones que la Corte Constitucional ha tenido en los distintos pronunciamientos que ha formulado sobre su contenido. Es importante que también se tenga sobre los pronunciamientos que ha hecho el Consejo de Estado al respecto, y particularmente en cuanto a esa excepción de la función judicial y la forma de ejercerla, en la que, como también dije, este colegio de inspectores de policía aquí reunidos tiene la suficiente legitimidad profesional e intelectual para acompañar ese trámite de reforma si es que él se lleva a cabo. Señor presidente, muchas gracias y muy amable por la generosidad de haberme escuchado. Oh, señor profesor Rafael Enrique Hurtado, muchísimas gracias. Qué exquisita exposición. Nos da claridad acerca de muchos tópicos. Vamos a darle paso a un par de preguntas. Por favor, levantar la mano en la manito de la plataforma o por el chat quienes quieren intervenir para una pregunta concreta, por favor. Y le abrimos Con mucho gusto. el micrófono. ¿Quién, por favor? Mientras aparece la persona que va a preguntar, profesor, ¿eso significa que los actos de los inspectores de policía son verdaderos actos administrativos y de contera? El derecho de policía es un derecho administrativo especial. Señor presidente, mire, no me cabe la menor duda, primero, de que el estamento policial es de naturaleza administrativa. Segundo, que las funciones que por mandato constitucional y legal ejerce tienen esa naturaleza, salvo que la ley les asigne adicionalmente la función judicial de la que hemos hablado. Y que en consecuencia, la generalidad de las decisiones adoptadas en ejercicio de esas funciones administrativas tienen un carácter de acto administrativo y por lo tanto son controlables ante el juez contencioso. Muchas gracias, profesor. Doctor Jesús David Ruiz tiene la palabra. Ok, sigue. Buenas tardes a los colegas, señor presidente. Un saludo muy amigable, muy amistoso, un abrazo a todos los que están presentes. Mi nombre es Jesús David Ruiz Otero, soy inspector de policía del municipio de Sahagún, Córdoba. Mi inquietud va y hacia muchas que estuvimos haciendo los comentarios es en cuanto a esa misma función jurisdiccional que tenemos los inspectores de policía en ciertos casos. Ahí también estaba el doctor Walter hablando sobre el PVA dentro del proceso verbal abreviado de muchas querellas que nosotros tenemos como inspectores de policía. Nos encontramos con un reto gigante y es en cuando que existen muchos vacíos aún dentro del mismo artículo 223, como por ejemplo, si la parte querellante o querellada no llegan a la audiencia, el código no habla nada de la excusa, sino que nos hemos amparado en sentencias de las cortes. Entonces, a lo que voy en cuanto también al término del traslado de los peritazgos, existen unos vacíos a los informes técnicos en cual nosotros nos amparamos con servidores públicos adscritos al sector administrativo de nuestro municipio o de municipios aledaños. ¿A qué voy con esto y cuál va a ser mi pregunta? Estamos en lo cierto porque muchos inspectores aplicamos y subsanamos esos vacíos con Código General de Proceso, con alguna sentencia. Estamos haciendo bien el trabajo, estamos ejerciendo bien nuestra labor
en llenar esos vacíos con código general, en llenar esos vacíos con sentencias de la Corte, y estamos haciendo el trabajo y el procedimiento bien que lleva a una decisión final. Gracias, doctor. Siga, profesor Rafael Enrique Ostó. Miren, sí, partiría del supuesto. En casos como perturbación a la posesión, nuestra decisión en el artículo 80 es precaria. No entendí, no se escuchó bien lo del artículo 80, doctor Jesús David. Bueno, en cuanto a la pregunta inicial, yo diría lo siguiente. Lo primero es tener la certeza con los referentes que se han esforzado de que efectivamente se trata del ejercicio de una función judicial. Y una vez definido el tema, claro, los vacíos que presente el código, dependiendo de la naturaleza de la actividad o de la función que se esté desarrollando, porque si la función que se está desarrollando es sobre una actuación de una entidad pública, por ejemplo, en mi opinión, el orden de precedencia para la definición y el lleno de las lagunas y vacíos que se presenten sería el Código Contencioso y luego el Código General del Proceso. Ya si la cosa es de naturaleza civil propiamente dicha, pues efectivamente la aplicación del Código General del Proceso sería procedente. Bien, ¿quién más desea intervenir? Aclarando, desde luego, como lo ha dicho el profesor, en el proceso policivo propiamente no cabe el CEPACA por lo que se ha dicho, la autonomía, ¿verdad?, del acto. Sin embargo, sí, después del fallo, como lo dice el mismo artículo 4. Y por supuesto, los vacíos se llenan no solamente con el Código General del Proceso, sino por supuesto con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como en el caso del presunto infractor que no llega, que la Corte ha dicho, hombre, se le debe dar los 3 días para que justifique la inasistencia, de lo contrario, el inspector fallará con lo que haya en el proceso. Doctor Fernando Fuente tiene la palabra. Tiene el micrófono cerrado, doctor Fuentes. Listo. Sí. Ilustre magistrado, mi pregunta va encaminada hacia lo siguiente. En el código anterior de policía, el decreto ley 1355 de 1970, que la Corte Constitucional emitió diferentes sentencias haciendo una diferenciación de cuando la autoridad de policía actuaba desde el punto de vista jurisdiccional, ya que es concretamente aquellas querellas civiles de policía. Resulta que ahora el nuevo código hizo una amalgama de cosas y en sus artículos 76, 77, justamente estableció de que no solamente aquellos de carácter civil, sino también en la restitución de los bienes fiscales. Pero algo que me parece bastante conflictivo es que el mismo código señala, doctor, y ahí quiero que usted me precise, para mí una situación, digamos, fuera del contexto jurídico y judicial, de que los bienes fiscales son espacio público. Ya, eso no nos cabe en la cabeza y justamente lo que nuestra Constitución plantea dice lo contrario. Sin embargo, el nuevo ordenamiento policivo ordena, contrariando toda la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado, que justamente los bienes fiscales pueden ser restituidos por una querella civil de policía
de conformidad con el artículo 223 del nuevo ordenamiento policial. Eso me parece una situación extremadamente complicada desde el punto de vista jurídico. Ahora, usted sí, y me queda muy claro, hizo una claridad específica muy relevante. Es decir, solo en esos casos en los cuales la autoridad de policía actúa dentro de una querella civil de policía es aplicable el Código General del Proceso. Eso no tiene pierde. Y justamente en este Congreso, uno de los expositores lo manifestaba poniéndolo como de carácter general. No, únicamente cuando el inspector actúa desde el punto de vista de una querella civil de policía es aplicable el Código General del Proceso, porque así lo señala el artículo 1 de ese mismo código. En los demás, doctor, comparto justamente su apreciación de que deben ser llenados los vacíos con el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. Así el legislador en este código haya señalado que no son aplicables, porque obviamente ahí tendrá que resolver eso las altas cortes, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional. Desde mi punto de vista, y me adhiero a su posición, obviamente tienen que ser llenados con el Código Contencioso Administrativo, y no comparto la exposición que hacían los referentes de la policía en el día de hoy por el criterio de que tiene que ser expedito, rápido, etcétera, etcétera. No se puede, en virtud de eso, lógicamente desdeñar los principios jurídicos y constitucionales establecidos en nuestra Carta Magna. Esa es la pregunta, mi apreciado jurista. ¿De qué manera podemos resolver ese interrogante que el nuevo código en el título 7º de la protección de los bienes inmuebles en lo sucesivo establece esa amalgama de cosas en el cual en el antiguo código estaban muy claramente definidos? Muchas gracias. Siga, doctor Rafa. Sí, no, indiscutiblemente el punto que el doctor Fuentes, en primer lugar, con respecto a los bienes, es supremamente complejo. Yo coincido con él, pero efectivamente hay también unas directrices aplicativas del concepto de bienes públicos en Colombia que está constitucionalmente definida. Y en su caso, diría que deberían prevalecer en aplicación del artículo 4º constitucional las normas constitucionales sobre la clasificación de los bienes públicos. Nosotros tenemos eso claramente definido. El tema de los bienes de uso público y de los bienes fiscales y la naturaleza de los bienes fiscales. Inclusive, si mal no recuerdo, en alguna de las charlas debió tratarse el tema. Pero desde el punto de vista de su naturaleza, creo que debe dársele prelación a la consideración constitucional diferenciadora entre una clase de bienes y la otra. Muy bien, muchas gracias, doctor Rafael Enrique Huston Lafont Pianeta. Estamos muy agradecidos por esta disertación, por estas reflexiones tan interesantes que nos van a ayudar tanto a los inspectores e inspectoras de todo el país. Creo que hemos llegado a un final maravilloso con estas reflexiones. Les agradezco la presencia también a todos y todas las que han participado en esta reunión. Nuevamente, doctor Rafa, muchas gracias. Buenas noches. Señor presidente, muy agradecido con ustedes por la atención dispensada y por haberme permitido participar. Quedo a discreción de lo que se considere de aquí en adelante y muchas gracias. No olvide el documento, doctor, para los efectos de las memorias y la famosa sentencia. Sí, señor. Ok. Muchas gracias. Buenas noches a todos ustedes. Nos vemos mañana a las 4 de la tarde.